podemos enfrentar a la muerte. Un poema que voy a leer, se titula Fecha de caducidad, y que, en el que imagino que tenemos digamos, un código de barras en alguna parte en el que está inscrita nuestra fecha de caducidad. El poema es una variante de alguna manera del tema de Carpe Diem, que seguramente conocéis y que habréis visto incluso hasta explicado en alguna película, como El Club de los Poetas Muertos, que habla de un profesor, el primer día de clase lleva a sus alumnos a la sala donde están los trofeos, las fotos de las promociones anteriores, y le acaba diciendo: todos están muertos. Vosotros lo que tenéis que hacer es aprovechar la vida, exprimir el instante, vivir a fondo cada minuto, cada instante, porque cuando morimos ya no hay nada que hacer, la batalla está perdida. Y a mí ese lema vital, ese Carpe Diem, me sirve como lema vital. Incluso lo he aprovechado dándole la vuelta y lo he convertido en Carpe Noctem, que es el título de uno de mis libros. Carpe Noctem no solo es recoge la cosecha del día, que sería el lema, el tópico de Horacio, sino recoge la cosecha de la noche. La noche es tan interesante o más que el día. En la noche estamos con nosotros mismos, o con las personas que queremos, o en soledad, y el tiempo parece que es más nuestro, y también hay que apurar y hay que aprovechar la noche. Por eso escribí dentro de ese libro este poema que es Fecha de caducidad, y que habla de eso, de aprovechar el instante. Con el traje de junio, la vida se mostraba casi dócil, entre toallas verdes y amarillas y licra luminosa compartiendo fronteras con la piel. Olor a mar templado y la pereza cómplice de olas y bañistas. Era propicio hundirse en esas lentejuelas soleadas del agua o en las selvas pintadas sobre los bañadores, desmenuzar el velo finísimo de sal de unos hombros cercanos y posponer la noche y su aventura. Parecía la vida un puro litoral, pero avanzó una sombra. Al borrar con saliva la sal de la mañana, pude ver la inscripción junto al omóplato. Fruta perecedera, consumid de preferencia ahora. El producto se altera fácilmente, antes que los deseos. No se admiten reclamaciones. Bueno, pues aprovechar el mes de junio, ahora que llega y que ya nos lo hemos empleado todo, y vale la pena apurar cada instante. Y voy a leer un poema. Bueno, voy a pasar a la publicidad. Voy a leer unos anuncios, unos poemas que son anuncios también. El lenguaje de los anuncios tiene mucho que ver con el lenguaje de la poesía, porque fijaos, el publicista tiene que meter en 20 segundos, pues tiene que meter un mensaje llamativo, bello, que llame la atención, extraño, y en eso de llamar la atención y de utilizar poco el medio se parece al poeta, se parece al lenguaje del poema. ¿Cuál es la diferencia? Que el poeta no quiere vender nada, el poeta lo da todo gratis, los poemas, nadie se pone rico haciendo poemas, y el publicista tiene que intentar que la gente se compre el perfume o el coche o en fin, es un medio para el fin último, que es la venta, pero el lenguaje a veces coincide. Bueno, pues yo me he inventado unos anuncios que son unos poemas que son anuncios, pero anuncios de cosas un poco extrañas. Vendo cosas raras. Vendo roca de Sísifo, añeja, bien lustrada, llevadera, limada por los siglos, pura roca de infierno, para tediosos y desesperados, amantes del absurdo, o para culturistas metafísicos, almohadilla de pluma para el hombro sin coste adicional.
Bueno, aquí voy a vender cosas sacadas de la mitología, bastante inútiles y bastante extrañas. Vendo una isla de segunda mano. No la puedo atender. Perfecto estado. Arenas y ensenadas, olas, acantilados, arboledas, delfines. Instalación de sueños casi intacta. Vendo toro de veda. Discreción. 15 días de frenético ensayo. Se entrega a domicilio. Se adapta a todo tipo de orificios. Revento laberintos usados, muy confusos. Se garantiza pérdida total por 7 u 8 años. Si no queda contento, reembolsamos el hilo de Ariadna. Aquí estoy vendiendo el laberinto. El laberinto es una historia amorosa, entendida como laberinto, que acaba y la vendo para quien la quiera. La vida es una empresa laboriosa. 20 segundos de ficción en pie y una tenue canción desesperada. Somos microrelatos que caminan. Soy, no fui, no seré, no soy, cansado. Vivir es patinar breve jornada. Solo soy los anuncios que he tragado. Alquilo alas de Ícaro, adaptables, elásticas, imprescindible curso de suicida, máster de soñador o currículum roto de antemano. Bueno, pues se acaba la publicidad. Ahora voy a leer un par de poemas más y ya lo dejamos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo. Voy a leer un poema que, así ya un poco en serio, porque es que hace un poco más de un mes murió mi padre de golpe, y entonces es un poema que ahora tiene sentido para mí leerlo porque habla es de mitología también, de un personaje mitológico, Adonis, un dios que muere y resucita los 3 días. Sobre el mito de Adonis se ha creado, tiene mucho que ver con la resurrección y la muerte de Jesucristo, además surgió por la misma zona y todo eso. El mito de Adonis muere joven y le preguntan, cuando ya está en el mundo de los muertos, le preguntan que qué es lo que echa de menos de la vida. Y él contestó en un poema escrito por una mujer del Peloponeso, además, del norte del Peloponeso, que sale ahí en ese cartel, de Sición, una ciudad que se llama Sición, que se llama Praxila, ella, le pone voz, digamos, a lo que Adonis contesta que ha dejado más amable en la vida. Y contestó que lo que más le gustaba era, lo que más le echaba de menos de la vida, por lo que sentía más nostalgia, era la luz del sol, de las estrellas, la luna, las manzanas, las peras y los pepinos. Entonces se acuñó un refrán que decía: eres más tonto que el Adonis de Brasil. Es decir, vaya pueblo que ha hecho esa mujer, qué cosa más tonta echa de menos este Adonis cuando se ha muerto, lo que echa de menos de la vida. Pero yo creo que si nos preguntaran una vez muertos que qué es lo que echamos de menos de la vida, sería la luz, sería el sol, sería lo elemental, los sabores, lo que los sentidos nos dan, que a veces no lo valoramos, los olores, los sabores, la música, el tacto, todo lo que, la belleza del mundo que a veces no valoramos porque estamos muy estresados, muy agobiados con muchas tonterías, pero es lo que realmente merece la pena de la vida. Y voy a leer este poema que se llama Réplica de Adonis. Réplica de Adonis desde la muerte. Y lleva la cita de Praxila de Sición, que el poema griego traducido dice así: lo más hermoso que dejo es la luz del sol, y los astros brillantes, y el rostro de la luna, y los higos maduros, las manzanas, las peras. Y ahora hago el poema como si hablara el propio Adonis desde el mundo de los muertos. He muerto. Mira mis manos malva caer en el silencio y mi sombra sin carne. Mi nombre, desasido de mí, apenas levemente se posa en vuestros labios. No poseéis ya nombre, leves frutos humanos, solamente la piel, teñida por el sol, el vello fino y blando, el jugo que embriaga los muslos y los besos.
mas ni siquiera el sueño de la luz me permite la muerte. La tierra que me abraza es más oscura que el vientre de los bosques o el espacio pisado por los astros. Tras la muerte me nutre la nostalgia, el aroma vinoso de la fruta demasiado madura y su peso en mi palma, mejillas con sabor a frutos de verano y caricias de vueltas a la luna sobre una piel hermosa. La nostalgia que mande de los muertos. No hay por qué dar las gracias a Dios alguno. Y para terminar, y un poquito más, bueno, un poema, voy a leer un poema que tiene que ver con una película que seguramente, incluso no queriendo, habréis visto, porque claro, no solo de mitología vivimos los poetas, también del cine, la publicidad. El poeta tiene que escribir de su vida cotidiana, y en su vida cotidiana están los libros, por supuesto, que son hermosos mensajeros de la vida del pasado. Una película que seguramente, pues ya os digo, con muchas secuelas horrorosas, solo en casa, y que yo titulo mi poema Sola en casa, y en lugar de, no sé si hay 7 u 8 ya, porque el mío es insoportable, Solo en casa infinito, el signo sola en casa y el número infinito, el 8 tumbado. Y el poema dice esto. Bueno, el poema habla de la degradación. A ver, esto me interesa así comentarlo cuando hago lectura con gente tan fuerte como vosotros. De lo imbéciles que nos volvemos viendo la tele. Nos convertimos en nada, en receptores de anuncios, en monigotes tirados en un sofá, que a veces no tienen ni voluntad para levantarse, ni para emprender proyectos, ni poner en marcha ni siquiera los sueños que nos convertimos en verdaderos... En fin, es muy raro que la tele nos estimule para hacer cosas interesantes, porque cada vez es peor. Pues esa alienación, ese sentirse una porquería después de tragar mucha tele, por inercia, es lo que intento reflejar en este poema. Sola en casa, ya solo soy fragmentos, piezas sueltas de mí, pero no soy la mano que me une. En la pantalla el mundo me grita cuarteado, feliz, amargamente, cítricamente luminoso, con su necia alegría de refresco. Solo soy mis fisuras. También el mundo es solo sus fisuras. Bueno, pues yo ya termino. Si queréis hacer alguna pregunta, si tenéis alguna curiosidad o algo que comentar, pues ya veo que sí, ¿eh? Así que, a ver. ¿El primer poema? Ni me acuerdo. Lo que pasa es que a mí, los poemas de los libros de texto, cuando yo empecé a leer, no había poemas bonitos en los libros, eran todos con muchas rimas. Y de autores que no me gustaban nada, como José María Pemán y clásicos que entonces no entendía. Y entonces empecé a descubrir lo que era la palabra bella, digamos que las palabras sirven para expresar cosas íntimas y bellas, a partir de algunos fragmentos, no todos, de Juan Ramón Jiménez, en prosa, estaban en prosa, y de un libro que se llama Ognos, de Luis Cernuda. Y empecé a escribir pues, como pequeños apuntes y lo guardaba debajo, en una caja muy escondido debajo del colchón de mi cama y no se lo dejaba a nadie que lo leyera. Y empecé a ir metiendo mis propias experiencias, muchas veces eran poemas sobre paisajes que me emocionaban o, bueno, sentimientos, por supuesto, amorosos, el niño que no me quería, esas cosas poemas espantosos al principio, pero poco a poco pues fui imitando a los poetas que me gustaban y intentando encontrar recursos. Pero creo que fue, no sé, sobre los 11 o 12 años. Seguramente aquí habrá quien tenga también debajo del colchón más de uno. Porque además es una cosa natural, escribir un diario, escribir un... Bueno, ya está en internet más bien, ya está bien el disco duro. Pero es una cosa natural, por desgracia luego se pierde. El poner en palabras nuestros sentimientos es algo de lo más sano y que todo el mundo casi tendría que mantenerlo. ¿Alguna pregunta?
No, no se puede, pero es una suerte, lo veníamos comentando, es una suerte. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que vivir de la poesía, tendría que escribir a la fuerza poemas. Y tendría que decir, hoy tengo que escribir 18 poemas de aquí a agosto. Y entonces, digamos que saldría como churros. Entonces procuro escribir a lo mejor uno o dos y paso mucho tiempo corrigiéndolo. Y solo saco el que me gusta. Pero si tuviera que vivir del libro que me pide, o sea, cada año escribir un libro, cada 2 años, pues digamos que estropearía el ritmo que pide la poesía para escribirla, que es un ritmo pues, muy caprichoso, que no es... A lo mejor una vez, yo recuerdo una noche escribí muchísimos poemas y sin embargo luego he pasado 3 o 4 años sin escribir ninguno. Y sin embargo eso creo que es bueno, porque la poesía así no entra en el mercado, ya no es un producto de consumo, no me pagan por el poema, sino el poema es libre, no tiene precio. Es totalmente, está fuera del mercado. Y entonces ni lo compro ni lo vendo. No tiene valor de consumo, y por eso creo que es una suerte no vivir de la poesía. Por otro lado, me quita tiempo tener que dar clases, que como me gusta dar clases de griego, pues tampoco lo considero un tiempo perdido, porque dar clases de algo que me gusta y que acabo convenciendo a uno o 2 alumnos cada año para que como mucho, y a veces le acabo gustando, o a más y que luego se dan cuenta cuando pasan muchos años, pero por lo menos es un trabajo afín a lo que trato con libros, que me gustan, y con gente joven, que aunque a veces pues muy rebelde y se callan lo que realmente no te dicen cuando uno hace algo bueno, no te lo dicen, solo te dicen lo malo, pues de alguna manera por lo menos no estáis todavía quemados por la vida, digamos, y tenéis por lo menos algunos pues sueños interesantes y ideas interesantes y la vida por delante, y eso es un material interesante también para trabajar. Podemos decir que lo increíble no es vivir como poeta, sino vivir como profesor de griego, ¿no? Es casi más... es heroico. Es más heroico, ¿no? Sí, sobre todo, pero no por los alumnos, sino por culpa del sistema que no nos deja sitio y no nos deja enseñar toda la mitología. Tiene que ser obligatoria como lectura para todo el mundo estaría agradecido porque se disfruta muchísimo leyendo toda la historia de los dioses y de todos los mitos. ¿Cuál es su personaje mitológico favorito y por qué? ¿Personaje mitológico? Pues, por ejemplo, me interesa mucho, bueno, hay muchos, pero por ejemplo, Ícaro. Tengo un libro, mi último libro, porque el último de todo es una antología, este se llama Camarada de Ícaro, porque creo que Ícaro, si conocéis el mito, Ícaro y es el hijo de Dédalo, y para huir del laberinto, Dédalo, que es muy listo, muy ingenioso, fue el que construyó el laberinto, fabrica unas alas de cera y plumas para salir volando, digamos el primer. Pero es muy prudente también. Dédalo, digamos que es esta persona a la que todo le sale bien, porque es muy ingenioso y se defiende muy bien en la vida. Ícaro, sin embargo, se pone las alas que le ha dado su padre, pero no hace caso de sus consejos. Y le dice, no te acerques mucho al sol, no bajes demasiado tampoco. Se creía antes que si uno se acercaba al sol, te daba más calor. No se sabía que se enfriaba al subir en la atmósfera. Entonces Ícaro no hace caso. ¿Por qué? Pues porque yo quiero pensar que es por lo embriagador que es el vuelo. Volar es maravilloso. Volar libremente hacia las alturas, ver el mundo abajo. El vuelo en sí, de manera simbólica, es tan hermoso que aunque luego te dé un batacazo, pues yo creo que vale la pena volar en la vida. Y entonces el poeta, creo que los poetas tenemos que tener algo de Ícaros, en el sentido de arriesgarnos a volar fuera del camino que te trazan los prudentes, que son los Dédalos. La literatura tiene mucho de aventura. Cuando te pones, no solo a escribir, sino a leer, de aventuras en terrenos que te sacan de tu vida cotidiana, de tu rutina. Y entonces pues tiene cierto peligro de querer soñar mucho, a lo mejor. Entonces pues creo que por ahí ese mito me interesa. Me parece muy subjetivo. Por eso los mitos son tan ricos, porque te permiten incluso completarlos tú y
poner mucho de tu parte con el símbolo que te dan, con la figura que te dan. Por eso recomiendo pues, que ya mañana mismo estéis sacando libros de mitología y leyendo para el verano, veréis que bien os lo pasáis. Es fantástico, es como un mundo de una riqueza increíble. Supongo la conocéis ya, por supuesto, mucho, pero hay siempre infinitos más. No puede leer un libro, ¿no? Bueno, sí, en internet incluso, no me importa que no se venda en internet. Yo antes, ahora he hecho una fundación muy breve, tan breve como lo de los libros de Aurora. El último, que es este negro que tiene sobre la mesa, bueno, no el de la recuperación, es el de Camaradas de Ícaro, título mitológico. Si alguien está atento a las lecturas y piensa un poco, pues está prácticamente es imposible que la mitología griega y Grecia en sus libros. El otro que ha leído, que tiene muchos colores, es una antología de sus propios versos, se llama Carpe Amore. Y el otro, publicado también negro, no lo ha traído, la editorial del Sol, que es el Carpe Noctem. Juega como nuestro cuadernillo, que es Carpe Poesem, que ya juega con el famosísimo Carpe Diem, marciano, aprovecha la ocasión, aprovecha el día, el momento, coge la poesía, la noche, el amor. Bueno, es que un lema que va más allá de la poesía, no sirve solo. Lo dijo un poeta, pero lo dijo un poeta que tenía detrás de la filosofía, sí, epicúrea. Mucho carpose aquí, ¿no? Mucho fruto. El carpose era el fruto, pero ahora lo tengo que aprender. Oye, una pregunta. ¿De los poemas que has escrito para sus favoritos? ¿De los míos? Pues son todos, no sé. No sé, es que yo una vez que lo escribo, tampoco es que sea favorito. A mí me gusta más leer a otros poetas, los míos los escribo y ya digamos que ya como que le he sacado los jugos. No me leo a mí misma, leo a otros. Intento descubrir siempre poetas nuevos, pero bueno, los que no me gustan lo que hago es romperlos o guardarlos. Los que publico son a los que le he dado ya varias vueltas y lo he corregido mucho. Lo que nunca haría sería sacar un poema de una noche, publicarlo a los 2 días, porque me gusta dejarlo, porque a lo mejor está muy entusiasmada una noche escribiendo y luego por la mañana pues resulta que eso ya, pues, ya lo ha dicho alguien mucho mejor que tú, o no has querido, no has acertado un verso, entonces muy arreglado. Esa gente le dice, yo es que lo escribo de un tirón. Puede que sí, salga alguno bueno así, pero generalmente hace falta, aunque se escriban de un tirón, luego corregirlo con un poquito de serenidad, porque si no te arriesgas a eso, a estar un poco cegada por la emoción primera y que no te salga luego todo lo bien que hayas leído. O sea que hay mucho de trabajo, hay mucho de entusiasmo, por supuesto, de voluntad de hacer, de ganas de escribir. Pero luego está el trabajo que tiene que servirle a todos los demás, a todos los lectores, que no es solo una cosa tuya. Si quieres que los demás lo lean, tienes que dárselo de una manera bella y bien cerrada, que no se repita muchas cosas. O sea, es un trabajo con las palabras. Por eso es muy bueno leer a todos los poetas, todos, para aprender cómo han hecho otros, cómo han resuelto los problemas que se presentan con determinadas imágenes. No podemos seguir comparando el amor al fuego, que ya está muy visto. O si se hace, pues hay que tener una manera original. Eso ya lo han hecho también en otra época, que hay que buscar como alguna manera original de hacerlo. Y eso lleva tiempo. Venga, por ahí. ¿Qué? ¿Autores? Pues me gusta mucho un poeta romano que es Catulo. Catulo me encanta, es un poeta un poco gamberro que tuvo una historia amorosa muy fuerte con una mujer casada y que lo cuenta en sus poemas. Además escribe muchos poemas gamberros, poemas políticos contra los políticos de su época, que bueno, los pone, los ridiculiza, pero su historia amorosa es muy interesante porque va desde el amor más
pleno, el momento de plenitud, a luego cuando el momento en que la mujer, la amada Claudia, lo abandona, los celos, la desesperación, y casi yo creo que se murió el pobre bastante amargado, porque con esa historia lo dejó de 5 años, parece que duró, lo dejó muy hecho polvo. Y también tiene poemas también mitológicos, algunos poemas largos mitológicos son muy interesantes. Es un poeta muy completo y parece mentira que por eso, vivió hace 2000 años y a pesar de eso nos resulta como si fuera uno de nosotros, porque lo que siente es... Así que también lo recomiendo. Y además está en una colección, Cátedra, Letras Universales, que es muy moderna. Cada libro es lectura de segundo bachillerato, latín. Sí, y estará en el departamento, en la edición de Cátedra, si alguien se quiere acercar. Traducida por un poeta. Traducida por un poeta, sí, profesor de latín en Salamanca. Y bueno. Pues es uno de los... También me gusta mucho Luis Cernuda. Y bueno, muchos más. Hay una portuguesa que se llama Sofía de Melo, que me gusta muchísimo, que ahora está traducida desde hace muy poco, que le dieron el premio Reina Sofía. Bueno, los griegos, Nunca me canso, Garcilaso de la Vega, Quevedo, a Quevedo le hago un homenaje aquí en medio de los anuncios. Quevedo tiene un poema tremendo, luego es muy machista también y irritante y racista y machista, pero era porque la época no daba, era la España ya negra que se venía abajo, pero cuando habla del amor y de la muerte es fantástico. Y Garcilaso de la Vega, unos poemas amorosos que son una delicia, son maravillosos. Yo recomiendo que lo aprendáis de memoria, algún que otro soneto y sorprendáis a vuestros amantes y novios y amigas y amados. Se lo decís al oído y quedáis, pero bueno, divinamente. También Neruda es muy machista, o sea que todos los poetas hay que tener cuidado, pero sirven para comunicar el amor. ¿Alguna pregunta va o está muy enlazado? No, por aquí. Círculo vicioso. Bueno, como su propio nombre indica, es un poema en el que hay tres puntos, digamos, circulares: el oído, el cuerpo y el verso. Pondré mi oído en tu cuerpo. Es decir, que además como que se podría construir un triángulo, un círculo, un triángulo. Pondré mi oído en tu cuerpo. Quiere decir que escucharé todo lo que diga el cuerpo de la persona amada. Pondré mi verso en tu oído. Yo a la vez me comunicaré, le diré pues, cosas de poeta, lo que hago es. Y luego pondré tu cuerpo en mi verso. La experiencia amorosa pasa también a los versos. O sea que es como hacer un circuito con el amor y con la poesía. No sé si te ha quedado claro, pero es que yo ya lo dije en el poema, no sé explicarlo mejor. Bastante trabajo ya hay de sacar el poema. Venga, más preguntas. Nosotros pusimos el poema. Lo hemos estado comentando durante el viaje. Nosotros pusimos ese poema con posterioridad al primero. Lo pusimos porque en la poesía actual una de las grandes discusiones que existen es sobre la ficcionalidad. Es decir, que el yo del poeta no es un yo real muchas veces, o se empeña en que no sea un yo real y sobre esto la verdad que a veces se convierte casi en una obsesión. Y el tú muchas veces tampoco es un tú real. Es el tú que de alguna manera recrea el poeta para dirigirse a él. Es como ese tú perfecto al que dirigirse. Entonces, en el primer poema, Aurora decía algo así como que se sentía falsa cuando... Sí, los pronombres son falsos. Sin embargo, en el segundo poema, nosotros sí creímos ver que existía autenticidad, es decir, esa relación en definitiva, entre el yo y el tú, el cuerpo, el verso y el oído, en definitiva se trata del yo, del tú y de la materia poética que sería el verso. Ahí ya sí veíamos un yo auténtico y un tú auténtico.
se convierte en materia poética. Por eso fue por lo que lo recogimos. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Sonora, de Leía Prieto. Sonora de poesía. ¿Alguna más? Déjalo que grabe. Mira, gira de allí, es que creo que... No, gira. ¿Cómo se gira? Entonces a ver, desaflojo de aquí. Es una que me